Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y nuevamente estoy por acá para traerles otra gran historia de la publicidad. En este caso vamos a hablar acerca del eslogan famoso de la marca Kit Kat. Eslogan llamado Have a Break, Have a Kit Kat. Traducido al español es como toma un descanso, toma una Kit Kat. Eslogan que fue producido, que fue creado en el año 1958 y que en la actualidad sigue siendo uno de los eslóganes más importantes en toda la historia de la publicidad. Vamos entonces a continuación con el contexto. Resulta que la marca nació en Gran Bretaña en el año 1935 y que tiene como su principal producto un chocolate que se estableció como sello propio y que fue producido por la empresa de golosinas y chocolates Roundtrees. Pero miren lo increíble de esta historia, y es que la idea del producto, la idea de la chocolatina, del chocolate como tal, provino de un empleado de la misma empresa Roundtrees. Un comentario de pasillo en donde él exclamó algo parecido a esto: qué rico sería que durante mi descanso yo tuviera una chocolatina, un chocolate, una golosina con un empaque propio. Pues bien, miren entonces lo que es la importancia del insight del consumidor, conocer al insight del consumidor, saber qué tiene el consumidor en la cabeza, en su mente, en sus pensamientos. Pues ese comentario de pasillo llegó a las altas gerencias, a los altos directivos de la empresa, y procuraron entonces a partir del momento empezar a construir un chocolate que fuera dirigido para aquellos empleados que necesitaban de un pequeño descanso y poderlo tener con ese chocolate especial. Y fue así como la empresa lanzó al mercado un chocolate el 29 de agosto del año 1935 bajo el nombre Roundtrees Chocolate Crisp. Y su estrategia publicitaria fue que el chocolate era el mejor acompañante de una taza de café. Bien, para el año 1937 el producto cambió de nombre por el de Kit Kat Chocolate Crisp, y a partir de ahí su estrategia publicitaria pasó a ser la de tener un break, la de tener un espacio en el cual la gente pudiera descansar. Eso sí, siempre teniendo en cuenta al empleado de la misma empresa Roundtrees con ese comentario que había hecho por allí en los pasillos, buscando siempre generar un hábito de consumo diario en algún momento especial del día. Y bien, ya para la Segunda Guerra Mundial el producto vuelve y cambia de nombre, se le quita el Chocolate Crisp y queda eternamente con su nombre Kit Kat. Para el año 1950, ya luego de la Segunda Guerra Mundial, el éxito de Kit Kat en Inglaterra ya era de un tamaño bastante considerable, porque ya empezó a exportarse a países como por ejemplo Canadá, Sudáfrica, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Esto marcó una muy fuerte apuesta para la marca a nivel comunicacional, y en especial para la marca Roundtrees, que era la apoderada del producto en el plano de la distribución. Y es entonces cuando ya en el año 1951 la empresa siente la necesidad de diseñar una campaña publicitaria en donde pudieran promocionar la chocolatina con sus 4 barras, la tradicional, la que conocemos en la actualidad. Campaña a gran escala que dio como resultado anuncios impresos en donde se exhibía esa forma única y diferente de esta chocolatina. Pero el hito más importante de la compañía y de su producto Kit Kat provino en el año 1958 a través de un ejecutivo de su agencia publicitaria JWT, James Walter Thompson, un ejecutivo llamado Donald Gillespie, quien creó el eslogan Have a Break, Have a Kit Kat. Este eslogan le dio entonces una mayor identidad a la marca y le permitió destacarse por sobre todas las demás golosinas que pudieran existir
allí en la competencia. Y bueno, fue así entonces como la compañía estrenó este eslogan a través de un spot publicitario, un comercial publicitario que en ese entonces todavía estaba en blanco y negro, que fue lanzado en Inglaterra en ese mismo año 1958 y que mostraba ese magnífico, maravilloso y uno de los mejores eslóganes publicitarios en toda la historia. Have a break, have a Kit Kat. En la actualidad, el producto Kit Kat pertenece a la marca Nestlé a nivel internacional, pero es producida por la marca Hershey's en Estados Unidos por considerarlo un segmento bastante diferente. Como moraleja, esta historia nos deja que es muy importante tener en cuenta el insight del consumidor, porque ese insight nos va a mostrar cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, cuáles son incluso esas insatisfacciones a través de las cuales nosotros como empresarios podemos estar creando un nuevo producto. Y bien, espero que esta historia les haya agradado. Suscríbanse al canal, denle like al video y compártanlo con todos aquellos que ustedes puedan considerar les pueda interesar esta historia. Nos vemos en otra próxima historia. Un abrazo para todos. Chao.